Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. ¿Qué son los Namlulu y si realmente serían la primera raza original, la primera raza humana original de la Tierra? Estuve investigando y encontré algunos datos para analizar y para entender de dónde proviene esta teoría y si esto realmente es cierto, de que existió una raza humana original anterior pues a la raza humana terrestre que conocemos hoy en día. Los gigantes Namlu o Namlulu, también en algunas corrientes se le conoce así, pero principalmente son los Namlu'u o Namlu, la primera y original raza de la humanidad. El inicio de la vida humana en la Tierra sigue siendo un misterio que no se ha podido resolver en la actualidad. A pesar de los grandes avances tecnológicos, de hecho, en la mayoría de las leyendas se menciona que los primeros habitantes en el mundo eran seres ancestrales que existieron desde tiempos incalculables. O por lo menos así se interpreta de que las culturas ancestrales tuvieron contacto con algunos seres superiores que llamaban dioses. Bueno, en algunas teorías se cree que realmente eran seres divinos que venían de planos superiores, pero como lo hemos denunciado acá y muchos otros investigadores también lo saben, estos supuestos dioses realmente eran razas provenientes de otros mundos, razas humanoides, la mayoría de ellas, y que al tener mayor tecnología, mayor conocimiento, obviamente la humanidad primitiva lo veía como superiores. ¿Cuál fue la primera raza de humanos que existió? Se dice que fueron personas de procedencia femenina, con un cráneo alargado, cuerpo esbelto, piel oscura, ojos color negros y profundos. Al observarlos, transmitían una imagen de sabiduría, amor y compasión. Su nombre fue utilizado por los dioses para nombrar a los primeros humanos. Estos eran llamados los Namlu, que significa inmensos seres humanos. Medían alrededor de 4 metros de altura, fueron casi omnipotentes con dotes de telepatía y clarividencia. Tenían un aspecto único, de hecho, el color de sus cabellos era idéntico al fuego. Como vemos, las características físicas, bueno, ya son bastante extrañas. Cráneo alargado, aquí comenzamos a entender que su figura era un poco humanoide, no humana. Hay una diferencia entre la figura humana y la figura humanoide. La figura humana es el modelo original de estos cuerpos y de otras razas que pueblan el vastísimo universo, razas humanas. Pueden tener algunas variantes según el planeta, según las condiciones del clima, de los componentes del planeta, pero conserva la raza humana. A las variantes me estoy refiriendo a tono de piel, altura, tamaño quizás de la cabeza. Alguno puede ser un poco más grande, otro más pequeño, pero dentro de unas proporciones coherentes, no que van a tener una cabeza del triple del tamaño del cuerpo, va a tener 4 brazos y estas cosas así que ya son de razas alteradas genéticamente o razas de tipo humanoide. Las razas de tipo humanoide son razas que se asemejan al prototipo humano pero con distorsiones. Entonces aquí vemos ya un cráneo alargado, imagen esbelta, es decir, muy delgados, piel oscura, ojos negros y profundos. Y bueno, se dice que transmitían sabiduría, amor y compasión. Además eran de 4 metros de altura. Bastante altos en comparación a la humanidad actual. Entonces, eso es importante, no tener esa diferencia. El modelo humano y los humanoides. La imagen humanoide es una imagen distorsionada del modelo humano. Entre los humanos, como lo decía, pueden haber variaciones. Algunos pueden tener los dedos un poquito más alargados, un poquito más gruesos. Es decir, son pequeños matices que cambian dentro del mismo modelo humano. De hecho, esto lo vemos aquí mismo en el planeta Tierra, en las distintas razas que habitan aquí. Hay humanos que tienen, por ejemplo, los ojos un poco rasgados. Hay humanos que en promedio son más altos, los tonos de piel varían, el grosor de los huesos, de los músculos, es decir, hay características que se van modificando de acuerdo al entorno climático incluso en el que se mueven. Pero no hay una raza humana en este planeta en condiciones naturales que tenga cráneos súper alargados, que tenga 3 piernas, qué sé yo, que tenga los ojos unas 10 veces más grandes que cualquier otra raza humana. Eso no existe, ojo, en condiciones naturales, porque habrá uno por ahí que diga, no, pero allá en África hay tribus que tienen los cuellos alargados. Sí, pero se los modifican con unos tratamientos bastante agresivos y antinaturales. Eso no tiene que ver nada con el modelo original. Entonces, por eso
Hago la salvedad de la diferencia entre el modelo humano y el humanoide. ¿De dónde provenían los Namlu? Según las leyendas escuchadas por todo el mundo, esta raza había sido creada por diferentes linajes estelares. La que aportó mayor cantidad genética fue la gran reina de Orión y parte de la esencia del Ka. Y esto los hacía seres multidimensionales y divinos, ¿no? Al tener genética estelar. Pero, ¿quién es la reina de Orión? La gran reina de Orión. Porque aquí ya comenzamos a entender la naturaleza de esta teoría y la posible naturaleza de estos seres si es que realmente existieron. Las razas regresivas, y esto es importante aclararlo, las razas regresivas que provienen entre muchas otras constelaciones como la de Orión, Sirio, Draco, Zeta Reticuli, de estas constelaciones, de los mundos que giran alrededor de estas estrellas, de ahí surgieron razas regresivas desviadas que comenzaron a invadir mundos en esos lugares hasta llegar a la Tierra. Entonces, cuando nosotros nos hablen de Orión, de Sirio, de Draco, de Zeta Cunae, Zeta Reticuli, la constelación del Can y muchas otras, hay que entender que de esos lugares proviene la rebelión, la invasión oscura al planeta Tierra. Entonces, todo lo que provenga de esos lugares, llámese contacto extraterreno, llámese una supuesta sabiduría, unos supuestos benefactores de la humanidad, bueno, diversas cosas que supuestamente serían de beneficio para el planeta Tierra, hay que dudarlo si procede de esos lugares. Entonces, en este caso, esta historia nos dice que la raza de los Namlu, su origen genético proviene en su gran parte de la gran reina de Orión. Entonces, ¿quién es la reina de Orión? Orión también era hijo de Poseidón. Y sabemos que Poseidón es el nombre griego de Ea o Enki. Enki, el dios sumerio, el hermano de Enlil. Enki, que habría sido, dentro de esta historia, el que habría creado genéticamente a una raza humana. Esta historia la hemos hablado varias veces en el canal. Enki no es el creador de ninguna raza humana. Enki tomó y copió los rasgos de una raza humana que ya estaba aquí en el planeta Tierra. Esto lo mezcló con la genética de los Anunnakis y también con genética de algunos homínidos primitivos que estaban en el planeta, y así logró confeccionar una raza físicamente igual a nosotros, pero que no contenía las mismas condiciones espirituales que la raza humana original. ¿Y por qué tuvieron que hacer eso? Porque la raza humana original no les servía para los propósitos que ellos tenían, que era de gobernar absolutamente el mundo y que esta raza ejecutara sus planes, les fuese 100% obedientes. Los seres humanos no encajábamos dentro de eso y lo que hicieron con nosotros fue manipularnos también genéticamente y además de eso mantenernos en esclavitud y alimentarse de nosotros, por supuesto. Ese fue el papel en que estos invasores dejaron a la humanidad terrestre original. Pero para la ejecución de sus agendas, en este mundo tienen a sus elegidos, a sus razas elegidas, que fueron las que ellos mismos crearon genéticamente. Entonces, en esta historia, el padre de Enki, llamado el rey de Sirio, un rey de Sirio, entonces aquí vemos las dos constelaciones, ¿no? La constelación de Orión, representada en la reina de Orión, y la constelación de Sirio, la estrella de Sirio, representada en el rey de Sirio, de más alto rango. Este rey de Sirio se casa con la reina de Orión. Entonces, toda esta mitología lo que nos está hablando es que razas de Orión y de Sirio se mezclan, se unen dentro de estas razas regresivas para precisamente crear nuevas razas y experimentos que les permita seguir controlando. Entonces, en este caso, en esta historia se dice que el rey de Sirio se casa con la reina de Orión como parte de un tratado de paz. Y a partir de ahí, estas razas avanzadas tecnológicamente, sobre todo en el campo de la genética, comienzan a hacer experimentos para crear razas dentro de estas mismas razas regresivas, por supuesto, porque ellos no solamente crearon razas parecidas a los humanos, sino también razas de humanoides, razas de estas degeneradas que los tenían como de menor rango, como por ejemplo vemos los grises, ¿no? Los grises de estos platillos que hacen adopciones. Los grises pertenecen a estas razas oscuras, pero son de menor rango. Estos grises fueron una creación genética de los mismos reptilianos o los Anunnakis del pasado. Los tienen como los lacayos. Entonces aquí vemos que estos Namlu, supuestos seres humanos originales, serían una creación de las razas de piedad de Orión y de Sirio. Ahora, ¿esto sería entonces la raza humana original? Bueno, ahorita en las conclusiones
lo vamos a entender. Los Namlu también eran conocidos como los guardianes de la tierra. Sus capacidades estaban fuera de lo común, pero ¿cómo fue que llegaron a existir seres tan especiales en la tierra? Este particular grupo de personas fueron creados de una sola vez. No fue por medio de reproducción como lo conocemos hoy en día. O sea, estos supuestos humanos originales de la tierra ni siquiera se reproducían. No se iban creando por la unión natural de las dos fuerzas universales, como todo en la creación, sino que, como vemos, fueron creados como si fuese por tubos de ensayo, ¿no? A través de juegos genéticos fueron creados de una sola vez como una única raza. Además eran gigantes y ahí vamos anotando varios aspectos que los acercan mucho más a las razas de la rebelión y no así a las humanidades originales. ¿Por qué? Porque las humanidades originales están sujetas a los principios universales. Es decir, nosotros nos reproducimos en la unión de las dos fuerzas como sucede en la creación. Los seres humanos tienen características en lo físico del modelo humano, no del modelo humanoide, que es un modelo tergiversado. Y además de eso, nuestro origen, hablando de la genética, no proviene ni de Orión ni de Sirio. Entonces ahí tenemos esos elementos para que vayamos entendiendo la naturaleza de los Namlu. Finalmente, su existencia fue implantada en la Tierra gracias a la raza Kadistu, quienes eran los encargados de multiplicar la vida. Incluso este linaje es reconocido y mencionado varias veces en la Biblia como los Elohim. Y los Namlu son nombrados como Uras. Pero ahora entendamos cómo se ha popularizado en tiempos modernos la teoría de los Namlu. Y esto es a partir de las famosas obras de Anton Parks. Es un investigador francés, quizás muchos de ustedes lo habrán escuchado. El reconocido autor francés de nombre Anton Parks, en una oportunidad, habló de estos magníficos seres. También coincidió con otras historias que mencionan que estos individuos eran una raza mucho más avanzada que la de los seres humanos de hoy en día. De hecho, él menciona que fueron los primeros habitantes de la Tierra. Esto quiere decir que los Anunnaki existieron mucho tiempo después que los Namlu. Se estima que entre ambas civilizaciones, en la civilización Namlu y Anunnaki, hay una diferencia de 200.000 años. ¿Qué pasa con Anton Parks? Que es una fuente bastante precaria desde mi punto de vista para entender estos temas. Anton Parks habla mucho de los Anunnakis y sí, arroja algunos datos interesantes, pero ¿qué pasa? ¿De dónde saca él esta información? Él dice que él es un canal, es decir, un medium o un canalizador de un Anunnaki que lo contacta. Miren lo que dice él, que él se contacta con estos seres y ellos le trasladan la información. O sea que esto es bastante oscuro. Además, él tiene una visión como de que, bueno, los Anunnaki sí son nuestros creadores y los muestra como unos seres benévolos. Entonces, ahí la cosa se termina de tergiversar porque este señor, en lugar de entregar verdades a la humanidad, de entregar claridad sobre quiénes realmente eran estos seres reptiles, lo que está haciendo es engañar. Y hay muchos investigadores que hablan de estos temas de los Anunnaki también, que le dan voz y bueno, y colocan a Anton Parks como una eminencia. Y es todo lo contrario. Las investigaciones de este señor están bastante alejadas de la realidad. Mucho cuidado con este señor porque es un desinformador. Así que, partiendo de esa base y entendiendo que él también dice que los Namlulu supuestamente eran la primera raza humana, la raza humana original, ya ahí hay que dudarlo. Ya tenemos varios elementos para entender que este cuento es falso. No existió antes de la humanidad original en este planeta Tierra otra raza que eran altos de 4 metros, cráneos alargados, bueno, con unas condiciones que se asemejan más a las razas oscuras que a las razas humanas. Recuerden quiénes eran realmente los gigantes. Si bien el ser humano de la Tierra tiene una estatura bastante baja, hay civilizaciones naturales de otros mundos, de humanos, que son mucho más altos. Pero bueno, es que aquí estamos hablando de 4 metros y hasta más, de 4 a 5 metros. Y esto pues los relaciona también con los famosos Nefilim. La transportación de la primera raza humana en el mundo. Esto es otro elemento que ya nos muestra su naturaleza. A lo largo de la historia hemos escuchado sobre un enigmático artefacto llamado Merkabah. ¿Y qué era esto? Bueno, esto era lo que se empleaba como un medio de transporte por algunos de los antepasados. Esta palabra en hebreo significa carroza, pero en egipcio se traduce como conexión entre alma y espíritu. ¿Qué era el Merkabah? Pues eran las naves. Eran las naves, la tecnología de los dioses invasores, pero todo esto se mezcló con supuestos conocimientos espirituales. Y entonces en la actualidad el Merkabah, en la nueva era, se habla de que no es la nave del espíritu, ¿no?
Es como tú, a través de esa conexión entre alma y espíritu, puedes moverte en las dimensiones. Y esto es pura cábala. La supuesta, ¿no? El supuesto estado Merkabah o la condición Merkabah o la nave del espíritu Merkabah realmente es la conexión que ellos hacen a los seres humanos a través de palancas mentales para conectarte a los planos y dimensiones del astral, para sustraerte tu energía vital. Ese es el Merkabah en la nueva era. En el tiempo de los dioses, pues eran sus naves. Y hoy en día, pues eso se trasladó como un ritual espiritual. Algunos autores han hablado sobre el misterioso artefacto, mencionando que les permitía a las personas transportarse de una dimensión a otra. Esto es cábala, esto es espiritismo. Esto no es naturaleza espiritual. Ahí es donde está el engaño, ¿no? Este objeto parece que fue inventado por los primeros humanos que habitaron el mundo, pues eran seres especiales e inteligentes con ideas muy, muy avanzadas. Y recordemos quién adopta este símbolo del Merkabah, que también se representa como una estrella de 6 puntas, ¿no? El pueblo elegido de los falsos dioses, incluso los carrotanques que utilizan para invadir a las naciones que van destruyendo, sus carrotanques se llaman Merkabah. Entonces es un aparato de muerte. Esto no es un aparato de vida ni de espiritualidad, porque ahí usted le está entregando su energía espiritual a las entidades. ¿Cómo se utilizaba el Merkabah? Este era un vehículo de desplazamiento utilizado a través de la energía proyectada por los chakras de las personas. Ahí está. Se alimentan de su energía espiritual. Es que ahí se lo están diciendo usted directo. Se utiliza a través de la energía proyectada de los chakras de las personas. Usted no tiene que andar proyectando su energía espiritual ni de sus chakras a ningún lado. Esa energía es suya y esa energía está ahí como memoria de sus vivencias y sus experiencias. Usted no tiene que andar conectando sus chakras a ninguna dimensión. Ahí es donde está el engaño. El proceso requería un nivel de concentración único, pues el alma y el espíritu debían estar perfectamente alineados. Esto es meditación, mantra, falsa espiritualidad. Podían viajar de la tercera dimensión hasta la séptima. Un dato interesante es que siempre estaban acompañados durante la transportación. Puro cuento, esto es para hacerlos ver como si eran seres espirituales. ¿Cómo era la comunicación de los Namlu? Parece que los Namlu eran una civilización tan desarrollada que tenían poderes psíquicos, así que para comunicarse no necesitaban hablar ni siquiera. En aquel entonces ya existía la diversidad lingüística, pero esto no era un problema para ellos porque conocían todos los idiomas. Al escuchar todas las características tan únicas que tenían estas personas, podrían pensar que parecían robots o seres artificiales, pero no lo eran. De hecho, se sabe que eran empáticos, misericordiosos y podían entender a la perfección los procesos emocionales de los otros. Tenían supuestos poderes psíquicos. Hay que decir que los poderes psíquicos son una mala utilización de las energías de nuestra mente. Esos son rituales o prácticas de ejercicios que realmente destruyen la energía mental y la energía espiritual. Todo lo que es manipulación psíquica, alteración de los estados mentales, supuestos poderes psíquicos, todo eso son prácticas ritualistas enseñadas por los falsos dioses desde el pasado. La mente, nuestra mente, se nos dio como herramienta para crear espíritu, no para tener poderes psíquicos. Esos supuestos poderes son conexiones a estos planos para que nos sigan sustrayendo la energía mental en este caso. La mente es la herramienta para crear espíritu. Y yo en varios videos les he mostrado cómo se debe utilizar correctamente. Cosechamos ahí, a través de los sentidos, memorias de nuestras experiencias. Con esta materia prima de memorias mentales creamos pensamientos. Con los pensamientos creamos emociones, que si todo esto es positivo y puro, se va a trasladar en alimento para nuestras células, memorias positivas, que a través del corazón, en el diástole y sístole, pues llegan a todas esas células. El corazón sella esa memoria y se va guardando a nivel celular. Y esta experiencia de vida, en esta encarnación que estamos viviendo, toda se cosecha en nuestras células, toda se guarda ahí. Al momento de morir, pasa esa memoria como archivo a la memoria espiritual. Se guarda en nuestro espíritu de manera indeleble y así va pasando en cada encarnación. Y esa identidad, esas experiencias que se van acumulando en el espíritu conforman lo que somos, nuestra identidad. Para eso es la mente, no es para andar no sé, haciendo rituales y cosas de estas, que ese es el mal uso y por ahí nos atacan y nos destruyen. Entonces eso de no, tenían poderes psíquicos, es que eso no es natural. Otra cosa es la clarividencia, otra cosa es la telepatía
que eso tampoco son poderes sobrenaturales, eso es natural. Solo que en nosotros, por culpa de la manipulación, pues están un poco alterados o dormidos, pero en la medida que nos vayamos limpiando todo esto, esas condiciones pues se van a pulir, pero eso es natural. Usted no tiene que irse por allá a la cima de una montaña y hacer yoga y mantras y todo esto para activar esas condiciones. Eso es puro cuento. No, que para activar el tercer ojo está activado. Lo que pasa es que está ahogado por la manipulación. Usted quiere tener más fino ese sentir. Límpiese, limpie su mente, limpie su cuerpo, limpie sus emociones, limpie su alimentación, comience a hacer obras positivas, cosas diferentes, y usted verá que poco a poco eso se va despertando. Esa es otra mentira de estos desinformadores en los ámbitos de este mundo de la investigación y del misterio. Así que mucho cuidado con este tipo de teorías que son falsas. No existió ninguna raza de humanos gigantes con esos superpoderes previo a la llegada del humano terrestre. Este planeta Tierra fue creado y fue diseñado para que en él habitara una raza humana, no de humanoides. Se nos sembró aquí para nuestro desarrollo y tiempo después de estar nosotros por acá, llegaron unas razas de visitantes negativos a manipular aquí. Pero antes de la llegada de esos seres, ya la humanidad estaba aquí desarrollándose. Fuimos los designados para vivir aquí. Ningunos Namlu ni ninguna otra raza de esta humanoide fue designada para venir aquí. Ellos cuando llegan acá lo hacen porque invaden, violentan leyes naturales y llegan acá a hacer pues lo que hasta el momento han hecho. Esa es la realidad. Ahora, también se menciona o se relaciona lo que dice el libro secreto de Juan con los Namlu. Hay algunos otros textos, como el libro secreto de Juan, donde se anuncia que este ser fue confeccionado por los creadores a la imagen de Dios, de la fuente, y conformando su respectiva apariencia. Este ser primordial perfecto combinaba los varios poderes con los que ellos, los creadores, habían sido dotados tanto física como psicológicamente. Entonces, el libro secreto de Juan habla de un humano primordial, podríamos decirlo así, un humano original, el primer humano creado, y lo muestra con unas capacidades superiores, ¿no?, a lo que podríamos tener nosotros hoy en día. Pero ahora, eso que menciona el libro secreto de Juan son los Namlu. Vamos a verlo. Hay que ir a la fuente para ver si esto es real o si hace parte de estas teorías manipuladoras que malinterpretan lo que dice, por ejemplo, este texto. Dice en el capítulo 10: todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico. Mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni se movió en absoluto. Aquí está relatando ya cuando los 365 demonios del reino de Aldabaoth, con su conocimiento, ¿no?, de manipular la materia y la genética y todo esto, porque eran reinos materiales, copiaron la imagen que la luz les había enviado, les había mostrado, la imagen de el cuerpo humano perfecto, copiaron esos rasgos y llevaron eso a la dimensión física, confeccionaron pues un cuerpo físico. Pero ¿qué pasa? Ellos crearon el cuerpo y dice acá, su creación no se agitó ni se movió en absoluto. O sea, era como un muñeco, no tenía vida, más allá de que tenía partes orgánicas. Dice acá, cuando la madre, esta es Sofía, dice la madre porque Sofía fue la que parió la rebelión, quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. ¿Cuál fue el poder que Sofía cedió al primer gobernante? El espíritu. Porque así como Sofía, siendo una humanidad, tenía espíritu, el hijo de Sofía lo tenía, a pesar de que surgió a partir de una desviación. Tenía esa ley del espíritu y por eso ellos podían crear. Tenían las mismas capacidades creadoras que tenía Sofía, solo que esas condiciones creadoras las utilizaban para crear a partir de leyes distorsionadas, no a partir de los principios originales. Esa era la diferencia. Entonces ahí había un problema y Sofía, viendo el error que había cometido, quería recuperar ese poder. Es decir, no quería que esa desviación siguiera expandiéndose, siguiera teniendo el poder creador. Entonces dice que se arrepintió y con una orden sagrada, el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante, a ese reino de Aldabaoth, el reino material. Ellos, ¿quiénes son ellos? Las 5 estrellas. Ahora, ¿qué son estas 5 estrellas? Podrían ser mensajeros, hombres de la luz, espíritus que
llegaron a ese reino. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos le aconsejaron pensando en este propósito. ¿A quién aconsejaron? A Yaldabaoth, al primer gobernante, para que pudieran recuperar el poder de la madre. Entonces aquí se generó un plan para quitarle a Yaldabaoth el poder creador y devolvérselo a su madre. Es decir, quitarle esa condición que esta rebelión pudiese seguir expandiéndose por el universo utilizando el poder que Sofía le había cedido. Tenían que quitarle eso. Entonces la única forma era que el primer gobernante cayera en la trampa, por así decirlo. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito, para poder recuperar el poder de la madre. Entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron a Yaldabaoth: insufla un poco de tu espíritu. Aquí entendemos que era la condición espiritual que había tomado de su madre. Y debía insuflar ese espíritu en la cara de Adán, es decir, en el ser humano que ellos habían creado a partir de la imagen de la luz. Y entonces el cuerpo se levantará. Y claro, como Yaldabaoth estaba interesado en que esa creación tuviera vida, para ellos poder alimentarse de la luz de esa creación, él quería que el cuerpo se levantara. Entonces insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de eso porque vive en la ignorancia. O sea, él no sabía que si hacía eso iba a perder el poder espiritual y ahí iba a quedar cortado de la creación, y ese poder le iba a ser dado al Adán porque se le insufló. Así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, que es desde el principio. ¿Cómo así que el cuerpo que había sido como el uno? Ya sabemos que este cuerpo psíquico en el que trabajaron los 365 demonios había sido basado en la imagen de la luz que les mostró en el agua. Ustedes deben leerse el libro secreto de Juan para que entiendan esto que estoy diciendo. Entonces dice que ese cuerpo psíquico había sido hecho como el uno, o sea, basado en los principios originales. Entonces el cuerpo se movió. La raza humana adámica original cobró vida. ¿Por qué? Porque entró en esos cuerpos el espíritu. El espíritu o el poder del espíritu que pertenecía a Sofía. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Ya tenía la condición espiritual. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos, aunque Adán había nacido a través de todos ellos, porque ellos habían confeccionado ese cuerpo y ellos habían dado su poder a este humano. Adán era empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. ¿Por qué era más inteligente que los 365 demonios y que Yaldabaoth? Porque tenía espíritu. Yaldabaoth en ese momento, estas razas que se desviaron, porque cuando hablamos de Yaldabaoth, nosotros siempre nos imaginamos monstruos, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de Yaldabaoth fue la parte de la humanidad de Sofía que se desvió. Estamos hablando de humanidades desviadas. Estas humanidades, al perder la condición espiritual porque se les quitó, como lo está narrando la historia, fueron cortados de la creación. Es decir, ya no tenían ni siquiera la posibilidad de encarnar, ya no tenían la posibilidad de resarcir el error que habían cometido. Fueron cortados de la creación, es decir, se convirtieron en entidades. Y sí o sí necesitaban entonces alimentarse, por ejemplo, del Adán. ¿Por qué? Porque el Adán ya contenía en ese punto energía espiritual. Tenía espíritu, por eso se levantó más inteligente y más poderoso que sus creadores. Y ahí es donde la rebelión siente celos del ser humano, aún lo sienten. La rebelión detesta al ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros como humanidad tenemos espíritu, tenemos la posibilidad de corregir el error, tenemos la posibilidad de reencarnar, somos inmortales a nivel espiritual. Mientras que la rebelión busca la inmortalidad en lo físico, porque no tienen espíritu. Por eso usted ve que las élites siempre están buscando a través de la ciencia cómo lograr la inmortalidad. Hace algún tiempo veíamos al mismo Jared Kushner hablando de que esta sería la generación que experimentaría por primera vez la inmortalidad, empezando por él, ¿no? Mismo Jared Kushner lo decía, pueden buscar la noticia. Entonces ellos buscan la inmortalidad no desde el espíritu, sino desde lo físico, en los cuerpos. Y la inmortalidad está en el espíritu, no está en el cuerpo físico. La humanidad es inmortal, nosotros somos inmortales, porque lo que somos es la energía espiritual. Ellos no, y por eso tienen celos y detestan al ser humano. Entonces sigue diciendo por acá que cuando ellos se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre del mal, cogieron a Adán y lo arrojaron en la parte más baja de todo el reino material. Ahí donde entra la respuesta
de estos seres para que esa creación adámica no se les saliera de control y pudieran mantenerla sujeta al reino material y seguir alimentándose de la raza del Adán. El bienaventurado, benevolente, misericordioso padre sintió compasión por el poder de la madre que había sido arrebatado al primer gobernante, pues los gobernantes tal vez podrían subyugar el cuerpo psíquico sensible una vez más. O sea que desde la luz sabían que la rebelión iba a manipular nuevamente al Adán para destruirlo. Entonces, ¿qué hicieron? Con espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió una ayuda a Adán, un pensamiento posterior iluminado que era llamado vida. Entonces, si bien el espíritu entró en el Adán, hizo que se levantara más inteligente, más poderoso. Ese es el hombre primordial. Ojo que aquí estamos hablando del humano, la primera humanidad física, la primera humanidad como nosotros. Esto no pasó en la Tierra, en mundos antes de la Tierra. Entonces, ese primer humano, ya con las condiciones espirituales, con el cuerpo físico y todo esto, obviamente era una condición distinta al humano actual, a nosotros. Era un humano con cuerpo, pues, mucho más perfecto, podríamos decirlo así, no tan enfermo, es decir, con unas condiciones más puras, a pesar de que en él había influido el tema de los 365 demonios, pero recordemos que esa creación fue basada en la luz. Eso sí, con semejanza a los 365 demonios, y la semejanza está en lo físico y la semejanza también está en la condición que tienen estas humanidades de violentar la ley. Es decir, tenemos el gen del error. Tendemos a cometer el error. Esa es la semejanza que tenemos con la rebelión. Pero en ese tiempo, esas humanidades primarias tenían una condición superior a la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Como la luz sabía que la rebelión iba a intentar destruir al Adán, envía el pensamiento posterior iluminado. Y el pensamiento posterior iluminado lo que hace es restaurar la mente de Adán. O sea que al cometer el error, venga a nosotros la reflexión y el arrepentimiento para corregir, buscando siempre restaurar el equilibrio natural. Si no tuviésemos esa capacidad de arrepentimiento, ya pues no habría nada que hacer con nosotros. Esa reflexión no la tiene la oscuridad. Usted ve, por ejemplo, a Netanyahu, al uno, al otro, que hacen todo lo que hacen, y usted los ve campantes. No les duele, no sufren, no tienen arrepentimiento, nada. ¿Por qué? Porque la oscuridad no tiene pensamiento posterior iluminado. Nosotros cometemos un error, así sea el más mínimo, y decimos, uy, qué mal me siento. Sentimos por dentro la memoria que nos invita a corregir. Esa es la diferencia, y eso es el pensamiento posterior iluminado. Por eso la luz lo envía como ayuda y lo esconde dentro del Adán para que la rebelión no pueda destruir ese pensamiento, porque si nos quitan eso, ahí sí ya no hay nada que hacer. Si bien no pueden quitárnoslo, pero sí pueden ahogar esa memoria con diversas estrategias. Entonces dice acá, ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de la semilla de luz, enseñando que el camino de ascenso es el mismo que el camino de descenso. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. Entonces el pensamiento posterior podría devolver aquello de lo que la madre carecía. Pensamiento posterior nos devuelve esa plenitud, por así decirlo, ¿no? Esa condición de pureza antes de haber cometido el error. Y en esta parte del capítulo 11 nos dice, el ser humano Adán fue revelado a través de la sombra brillante de dentro, y la capacidad de Adán para pensar era mayor que la de todos los creadores. Cuando alzaron los ojos, vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya. Así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes y ángeles. Tomaron fuego, tierra y agua y los combinaron con los 4 vientos ardientes, los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para producir una figura humana otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego y el espíritu que procede de la materia. Esto es la ignorancia de las tinieblas y el deseo y su propio espíritu contrario. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron los cuerpos que ya habían sido creados, que ya tenían espíritu y todo esto, que eran cuerpos más puros, no perfectos, no al nivel de las humanidades anteriores, pero sí eran cuerpos con una condición superior. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron esos cuerpos y los degradaron con la manipulación. Los convirtieron en cuerpos más densos, más materiales, más enfermos, como si fuese un grillete del olvido, como dice acá. Esta figura es la tumba, este cuerpo. El cuerpo creado nuevamente. El cuerpo creado nuevamente. Entonces, ese cuerpo que se había creado inicialmente con los 365 demonios,
al que se le insufló el espíritu, lo que hicieron con ese cuerpo fue degradarlo para crear un cuerpo nuevamente, pero con peores condiciones. Y que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar apartado. Entonces teníamos una primera condición de un humano superior, con unas características de inteligencia, de pensamiento, incluso a nivel físico, mucho mejores. Pero la rebelión, para poder mantener sujeto al Adán y seguir alimentándose de nosotros, lo manipula nuevamente y nos degrada más en el reino material, convirtiendo estos cuerpos físicos en un grillete de olvido, en una tumba corporal y en unos cuerpos que se enferman y están bastante más deteriorados. Y bueno, y aún así siguen manteniendo esa manipulación con todo lo que hacen. Así que sí es cierto de que existió una condición del humano superior a la que tenemos hoy en día, pero ese humano superior no eran los Namlulu o los Namlu. Ese humano era el mismo Adán, el mismo hombre, pero con unas características más perfectas, podríamos llamarlo así. Luego de eso, ellos manipulan nuevamente esa condición del humano Adán y degradan esa perfección y nos convierten en seres pues mucho más físicos, más materiales, más mortales, por así decirlo. Pero siempre, tanto en el Adán primordial como el Adán ya pues manipulado nuevamente, siempre hemos sido humanos. Los primeros Adanes no eran de 4 metros, cráneos alargados y toda esta historia que cuentan de los Namlu. Eran humanos, iguales a nosotros, pero más sanos, más perfectos, más limpios, con un pensamiento más rápido, una condición espiritual más lúcida, por así decirlo, en unas condiciones mejores. Y esas son las condiciones en las que pues nosotros estamos trabajando y ascendiendo para lograr en ese proceso de ascenso llegar a una condición superior como humanos y luego pues ya alcanzar nuevas escalas universales hasta poder conectarnos a las humanidades anteriores al caos, donde ya ahí pues no hay cuerpo físico, es otra historia. Pero en la dimensión de las humanidades físicas como nosotros, eso fue lo que pasó. Pero el cuento de los Namlu es totalmente falso. Esos Namlu realmente, pues si es que existieron, realmente pues eran una creación genética de las razas degradadas, pero no eran humanos. El humano original de la Tierra es el que siempre ha estado aquí. Este planeta se diseñó para nosotros y nosotros fuimos los primeros en llegar a este lugar. Es un tema interesante, lo quería tocar porque me lo preguntaron y me pareció importante, por supuesto, desde mi investigación, aclarar estas dudas. Así que no es más por esta ocasión. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.